podríamos estar acá. Es que se quedó en la de... 430 y... Sí, pero es que te digo que se quedó. Ah, sí, de la pasada. No, la pantalla se quedó. ¿La hago más hacia atrás? Espérame. Ay, es que me pongo, te iba a decir que se quedó en el instructivo general de San Romano, estamos en clase del catecismo. Entonces me llenas de... Ah, padre, perdón. Sí, de tantas. Sí. A ver. Se quedó en la 442. 442. Sí, fue lo último que vimos. Gracias. Muy bien, vamos a continuar con nuestro catecismo de la Iglesia Católica, tomando en consideración el inicio del credo y voy a continuar con el número 3, Hijo único de Dios. No sé si estoy mal. 442. Voy a retomarlo para que la gente se ubique bien. La semana pasada estuvimos viendo el título también de Cristo en nuestro credo. Continúo en el capítulo 3 con el subtítulo de Hijo único de Dios. 441 que ya lo habíamos visto, vamos a iniciar el 442, pero reitero, lo retomo. Hijo de Dios es el título. Continúo. En el Antiguo Testamento es un título que se da a los ángeles, es decir, el mundo espiritual. Pero también se le da al pueblo elegido, a los hijos de Israel y a sus reyes. Significa la filiación adoptiva. Esto es importante en que entendamos. Les decía yo a ustedes la semana pasada, al leer precisamente en el sacramento del bautismo, cuando se confiere el sacramento del bautismo, no tan solo la forma, en el nombre del Padre, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, no era la forma tan solo, también los dones que se reciben. Y les dije, los dones que se reciben bautizándose en la Iglesia Católica es Hijo adoptivo de Dios, heredero del reino de los cielos y miembro de una comunidad llamada Iglesia. En este establecimiento, precisamente el título de Hijo de Dios lo podemos nosotros decir no como una falta de educación, no como una blasfemia, porque si desde la antigüedad el mismo mundo celestial, el pueblo elegido, todos los hijos de Israel y los reyes, se los expliqué,
Nosotros cuando somos ungidos con el crisma, después de haber sido lavado en pecado original, se unge con el crisma nuestra cabecita y nos dice el sacerdote: esta santa unción te incorpore a la iglesia y te haga miembro de Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo rey. Es también el Mesías prometido como Hijo de Dios. No implica necesariamente, según el sentido literal de estos textos, que sea más que humano. Los que sí designaron hacia Jesús en cuanto a Mesías de Israel no quisieron decir casi nada más. Bien, no ocurre así 442, no ocurre así con Pedro cuando confiesa a Jesús como el Cristos, el ungido. Recordemos esa palabra: Jesús, Salvador, Cristo, ungido. El Cristos, el Hijo de Dios vivo, el que es, el que ha sido y el que será, Yahvé. Porque Jesús le responde con solemnidad: no te ha revelado esto ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La revelación que existe y que da Pedro, mis queridos hermanos, es la revelación divina a lo esperado desde antiguo por parte del pueblo de Israel y dado a conocer con anterioridad a los patriarcas, a los reyes, a los profetas, a los jueces. Esta revelación le toca darla a Pedro concretamente en la persona de Jesús. Por eso la respuesta de Jesús es que esto no te lo ha revelado nadie, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahí viene la misión inmediatamente. Es un diálogo donde Jesús pregunta, y están los demás apóstoles, y pregunta directamente: ¿quién dice la gente que soy yo? La respuesta de Pedro es inmediata. La acción de Jesús también es inmediata. Pues a ti, que se te ha revelado esto, te digo que tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y está la transformación, que deja de ser Simón para convertirse en Pedro. Eso lo habíamos visto la semana pasada. Bien, paralelamente, Pablo dirá a propósito de su conversión en el camino de Damasco. Aquí no aparece ningún caballo, Cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre, aquí viene un reconocimiento muy especial de parte de Pablo. Pablo no estuvo con Jesús, Pablo no era de los 12. Pablo perseguía a los cristianos, porque luego hay cada tradición y cada mente medio cochambrosa que decía que mataba a cristianos. En la Biblia no dice eso, que él perseguía y consentía la persecución de los cristianos. Eso es muy diferente a matar. En ningún texto aparece que Pablo mataba a cristianos, por favorcito. De una vez aclaren, como aclaren lo del caballo. Aquí no dice lo tiró el caballo. ¿Qué tal si iba en un camello y no sabía montar camello? Cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien en revelar a mí, a su Hijo, a Jesús, para que le anunciase entre los gentiles la vocación. Apenas estaban haciendo la iglesia. En los libros de los Hechos de los Apóstoles nos encontramos en Antioquía el título de cristianos, pero Pablo permite que esa buena nueva, se extienda más allá de los límites y se dé a conocer al mundo llamado de los gentiles, pero también
los cristianos eran llamados gentiles en ese momento, porque eran politeístas, porque seguía esperando los judíos al Mesías, porque las demás culturas tenían bastantes dioses. El mundo donde se enfrenta Pablo, o que enfrenta Pablo, es un mundo muy diverso en el aspecto religioso. Y entonces fíjense cómo dice, y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas, que era el Hijo de Dios. ¿Por qué en las sinagogas? Porque él era judío. Pablo era judío y asistía y conocía muy bien la ley y conocía muy bien el Antiguo Testamento. La ley mosaica. Claro, pues él era judío. Este será el principio, el centro de la fe apostólica, profesada en primer lugar por Pedro. Ahí está, como cimiento de la iglesia. Voy a leer Juan primero, 20:31. El Evangelio de San Juan 20:31. Dice así: la paz esté con ustedes. Momento de la resurrección. Le dijo a Tomás, por eso voy a leerlo desde ahí: mira mis manos, toca mis heridas, extiende tu mano y palpa mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. A ver, leí este texto porque doy por hecho que es la segunda aparición. Y voy a ser más claro, la tercera aparición. Porque están los apóstoles, porque está el camino de Maús, porque está a los 8 días, 15 después, se presenta. Y le dice, porque la primera no estaba Tomás, se acordarán ustedes, el día de la resurrección no estaba Tomás, a los 8 días se presenta y le dice, en el diálogo anterior, Tomás a los demás, hasta que no meta mis manos y no veas, no creeré. La paz esté con ustedes. Y va directamente con Tomás el Señor, cuando ya se había revelado la resurrección. Y entonces también aquí hay ¿cómo decirlo? Este mensaje de Jesús directamente a Tomás. Mira mis manos, toca mis heridas, extiende tu mano y palpa mi costado. En adelante, no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás le contesta, Señor mío y Dios mío. Y le dice Jesús, porque me has visto, has creído. Felices los que creen sin haber visto. Y sigue el autor, muchas otras señales hizo Jesús que no están escritas en este libro. Estamos hablando de la fe apostólica a través de la resurrección. Y aquí viene ese punto. Mateo 16:18. Dice así: ¿quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre del cielo. Pues yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia.
Y edificaré mi iglesia está en mayúscula. La iglesia no le pertenece a Constantino, la iglesia no le perteneció a Pedro. La iglesia es de Cristo. Pero se le ha confiado esa iglesia a Pedro. Y entonces, ¿por qué se le confía? Diciéndole lo siguiente: y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el imperio de la muerte no prevalecerá sobre ella. A ti te doy las llaves de ese reino. Hay una encomienda, hay una tarea, hay una realidad. A ti te encomiendo. Entonces, fíjense qué hermoso está. Perdón. Contemplemos esta acción. No es igual el decir tú eres el Mesías a un rey, o que lo diga un rey, cuando lo dice el apóstol, el Hijo único de Dios. Y continúa en el 443. Si Pedro pudo reconocer el carácter trascendente de la filiación divina de Jesús Mesías, es porque Jesús, lo dejó entender claramente ante el Sanedrín a la pregunta de sus acusadores, que es: entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Título prohibidísimo, impronunciable. Jesús le respondió: lo dices tú, yo soy. Ese yo soy en barca recubre el verdadero nombre de Dios. El yo soy, yo sí, yo he sido, yo seré, yo soy. Ya mucho antes, Él se designó como el Hijo que conoce al Padre. Claro, nadie puede conocer al Padre si no es por mí. Que es distinto ese título de los siervos de Dios que envió antes a su pueblo, profetas, reyes, se los he dicho. Superior a los propios ángeles. Distinguió su filiación de la de sus discípulos, no diciendo jamás nuestro Padre, salvo para ordenarles: ustedes pues oren así, Padre nuestro. Pero fue la oración perfecta. Pero él ante los discípulos dijo: mi Padre y su Padre. No es nuestro Dios, no es el Señor, sino yo soy. Yo soy el camino, verdad y vida. El que viene a mí no tendrá hambre. El que viene a mí no tendrá sed. Yo he venido a cumplir la voluntad de mi Padre. Es Él quien se dirige. No habla en plural. Solamente hace esta acepción cuando le piden: enséñanos a orar. Pero entonces va la implicación comunitaria. Padre nuestro. Ahí ya estamos todos, Padre. Todos. Pero les está enseñando a hablar en ese sentido. Pero él, cuando se dirige concretamente y le preguntan algo de Dios Padre, dice: mi Padre. O lo dice en primera persona: yo. Claro que entonces entendemos muy bien que no es lo general de dos o más a uno solo. Los evangelios narran en dos momentos solemnes, bautismo y transfiguración de Cristo, que la voz del Padre le designa como Hijo amado.
Jesús se designa así como el Hijo único de Dios. Juan 3:16. Leo. Juan 3:16. Encontré el capítulo, me falta el versículo, permítanme un segundo. Dice: porque piensen que no vayan a pensar que me la sé de memoria, van a decir, ahí se la sabe todo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para quien crea en Él no muera, sino tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es juzgado. El que no cree ya está juzgado por no creer en el Hijo único de Dios. Pero no es la creencia infantil, absurda, boba, perdón que lo hable así. ¿Crees en Jesús? Pues yo sí creo en Jesús, pero no le tengo fe a Jesús. Eso es diferente. Reducimos demasiado la fe. Alguna vez he hablado con ustedes, con todo respeto, de que la fe no es creer. Porque creer implica muchas veces objetivamente palpar, tocar. No, eso no es fe. La fe implica un abandono. Voy a poner un ejemplo más claro, pero bastante vago. ¿Cuál es el edificio más grande aquí en la Ciudad de México? El que está aquí, por aquí, por Vista Hermosa. No. El edificio más grande de la Ciudad de México se llama Torre de Pemex. Es la Torre de Pemex, creo. No sé si haya otro. Bueno. ¿Saben qué es la fe? Que te aten de pies y manos, te cierren los ojos y que te avientes y sepas que hay alguien que te va a estar salvando. Así, ese grado llega a la fe. Eso es mucho más plástico para que me entiendan. No es, lánzate aquí, te vamos a cachar. No. Es que te sorprenda alguien, te tome así, te aviente y tú digas, aquí va a haber alguien que me va a salvar. ¿Verdad que ya no es igual? Es decir, ya llegó el cuerpo de bomberos, ya está la ambulancia y está aquí hasta incluso cuáles son las nuevas, los nuevos aparatos si me rompo una pata, un brazo, no. Esa es la diferencia entre la fe. Por eso hablo del abandono. Cuando se entiende esto, entonces, mis queridos hermanos, dice, Jesús se designa como Hijo de Dios. Pide la fe en el nombre del Hijo único de Dios. Esta confesión cristiana aparece ya en la exclamación del centurión. Fíjense, también esto es importante. Porque un extranjero ha entendido, como siempre, la existencia y el poder de Dios antes de que a los que fue enviado y se les ha revelado no lo han aceptado. ¿Se acuerdan de la primera lectura de ayer? ¿Qué le pasó a Jeremías?
Ya lo querían matar porque les estaba dando en toda la torre. ¿Quién lo salvó? ¿Dónde andaban los judíos? Pero ¿quién intercedió por Jeremías, el etíope? La exclamación del centurión, verdaderamente este era hijo de Dios. ¿Dónde lo hace? En la cruz. Porque es solamente en el misterio pascual, otra vez esa palabrita que se las van a tener que aprender. Digo, ya espero que ya se la hayan aprendido. Pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Donde el creyente puede alcanzar el sentido pleno del título de hijo de Dios. Para morir en Cristo hay que resucitar en Cristo. Y para vivir en Cristo hay que tener la pasión, la muerte y resurrección de Jesucristo, porque somos sus hijos adoptivos. Después de su resurrección, su filiación divina aparece en el poder de su humanidad glorificada. Vamos a verlo. Constituido hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos, los apóstoles podrán confesar: hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Este sentido para el judío es un término totalmente espiritual. La gracia de Dios es un santo entre santos. Pero además viene completado con una cualidad. Hablamos de la verdad. ¿Qué es lo que hace este acontecimiento de la resurrección? Que todo el discurso humano de Jesús en su vida pública lo van comprendiendo poco a poco, no en el acontecimiento cuando están con Él. Falta la gracia del Espíritu Santo cuando llega Pentecostés para ir asimilando, degustando el mensaje de aquello que habían oído y vivido. Ahora lo van a ir comprendiendo poco a poco, lo van a ir asimilando. Por eso es importante algo que también el apóstol Juan dice en el capítulo 1, versículo 1. Lo voy a leer porque es hermosísimo. En su evangelio dice en el capítulo 1, versículo 1: al principio existía la palabra, pero está con mayúscula, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella existía al principio junto a Dios. Todo existió por medio de ella, y sin ella nada existió de cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilló en las tinieblas, y las tinieblas no lo comprendieron. Aquí, la palabra es para que entendamos un contenido mucho más fuerte que viene en el lenguaje griego.
Logos. 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 Principio creador. Logos, no locos. Logos, el principio creador. En la traducción griega de los libros del Antiguo Testamento, el nombre inefable en el cual Dios se reveló a Moisés, Éxodo 3:14, y Yahvé, nada más para que vean la escritura, comienza con J, comienza con Y, en nuestro lenguaje. ¿No traen una punta? Bueno, no puedo subrayar. Después de Ex 3:14 aparece un tetragrama. ¿Cuál es la letra o consonante que tiene ahí? Y o J. Yahvé. Espérame, todavía no llego ni al Kyrios. Yahvé. A ver, por eso necesito una punta. A ver. Cuando a mí me digan, ¿quién me ha dado este mandato? ¿Quién les puedo decir que eres tú? La respuesta de Yahvé dice, diles, yo soy. Esa es la traducción de este tetragrama, porque tiene 4 consonantes. A ver, Lupita. Y, H, W. Ese es el original. Ahí no hay ninguna J. El primer nombre traducido para nosotros entendible no es Jehová, es Yahvé. En este Yahvé se traduce al griego como el Kyrios, Señor. Kyrios. Y entonces se convierte desde ese momento en el nombre más habitual para designar la división misma, la divinidad misma del Dios de Israel. Dios es el Kyrios. Y para una mejor pronunciación es el Kyrios. Kyrios. El Nuevo Testamento utiliza en este sentido fuerte el título Señor para el Padre, pero lo emplea también, y esta es la novedad, para Jesús, reconociéndolo como Dios. Yahvé es el Kyrios en griego, hebreo, latín. Hebreo, griego, latín. Preguntas antes de continuar. Preguntas. Si apenas voy en eso. ¿Alguna preguntita? ¿Cuál es el misterio más hermoso que tenemos? La Eucaristía. Aquí está el salmo.
Logos. Bien, dice entonces, porque estoy buscándole de una vez el Salmo 109, para que vean qué bonito es. Dentro de lo que dicen es que no le entiendo nada a la Biblia. Les voy a decir cómo está todo esto tan unido que a veces no nos imbuimos. 4:47. El mismo Jesús se atribuye de forma velada el título cuando discute con los fariseos sobre el sentido del Salmo 109. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que haga a tus enemigos estrado de tus pies. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres, ojo, acuérdense de este sacerdocio. Acuérdense de este sacerdocio y del Salmo 109. Por favor, por esa mi gran duda de los famosos títulos de los protestantes, pastores, profetas y todo lo que se designan ellos. Dice: el Señor extenderá desde Sión el poder de tu reinado. ¿Dónde lo estoy leyendo? Aquí. Domina entre tus enemigos. Tu pueblo está dispuesto. Para el día de la movilización, cuando aparezcas majestuoso desde el seno de la aurora, tuya es la flor de la juventud. El Señor, otra vez Dios, lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote del eterno Dios, según el rito de Melquisedec. La tribu levítica, la tribu de Aarón, que se encargaban de las cosas del templo, no son superiores a Melquisedec. Por eso la sucesión apostólica siempre lleva una imposición de manos. Por eso lleva una unción y por eso lleva un envío. ¿A ellos quiénes les imponen las manos? ¿Te están preparando para pastor? Sí, y no alemán, ni tacos de pastor. ¿Cómo los preparan? Con más textos bíblicos. Pero eso no es la formación. ¿Tiene su Biblia según conveniente? Sí, la que tienes ahí puesta. La que tienes ahí puesta. Ahí está un letrero que ustedes pusieron. A ver cuándo la quitan, digo, por que no nos vayan a confundir con templo protestante. Ahí está, pues yo qué culpa tengo. Yo no le he quitado por respeto a sus creencias, pero... Ay, no es cierto. Bueno, voy. También, pero de manera explícita al dirigirse a los apóstoles, a lo largo de toda su vida pública, sus actos de dominio sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre la muerte y el pecado, demostraban su sabiduría, su soberanía divina. A ver,
yo creo que en esto también tengo que ser muy recalcitrante. Jesús no vino a curar enfermos ni a mostrar milagros para que creyeran que era el Hijo de Dios. Jesús no vino a este mundo para escribir o no dejar de escribir y ser buena onda ni dar de comer. Jesús es el Kyrios. Jesús es el Cristo. Y viene para la salvación integral de la humanidad. Creas o no creas en Él, la muerte de Jesús en nuestra fe sirvió para toda la humanidad. Desde esos tiempos hasta cuando Él venga a reinar en su reino que no tiene fin. Preguntas, porque me quedan 5 minutos. Termino entonces con el 448. Con mucha frecuencia en los evangelios hay personas que se dirigen a Jesús llamándolo el Señor. Este título expresa el respeto y la confianza de los que se acercaban a Jesús y esperan de Él socorro y curación. Bajo la moción del Espíritu Santo, bajo la moción, es decir, cuando se recibe el Espíritu, expresa un reconocimiento del misterio divino de Jesús. Ojo, otra vez, en el encuentro con Jesús resucitado, se convierte en adoración. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya es una adoración. Antes de este momento, ni él mismo se autodefinió con el concepto y la vivencia que tenemos nosotros de él. Cuando viene el reconocimiento por parte del centurión que dice este es hijo de Dios, se rasgan las vestiduras del templo. ¿Se han escuchado, se acuerdan de ese pasaje? Pero es hasta compartir el pan después de la resurrección y las apariciones de Jesús resucitado cuando se le empieza a reconocer por parte de los suyos, no como ya el Maestro, sino verdaderamente Dios. Por eso a Dios se le adora. Yo no me imagino el impacto que tuvieron los apóstoles, mis queridos hermanos, de decir estuvo con nosotros, fue uno como nosotros, y ha trascendido ya la divinidad y ahora viene y se nos muestra como Dios. El antecedente que existe, ustedes lo recordarán con 3 apóstoles, Juan, Santiago y Pedro. Suben al monte y se transfigura. Se transfigura con ellos y aparecen 2 grandes figuras, Elías y Moisés. Y por eso yo creo que Pedro se quedó como yo cuando si tuviera pelo. ¿Qué pasó? Sí, y lentes negros y modernos y 40 años menos, imagínate. No, irreconocible, o sea, ¿qué pasó? Esta vestidura, Señor, nunca habíamos visto esto. Pero aquí viene esta adoración donde se dice, Señor mío y Dios mío. Señor mío, Dios mío. Pero ese Señor, acuérdense, no solamente la mayúscula, Kyrios del Antiguo Testamento. Esa traducción de Señor es Dios mismo. Ratificar la divinidad. Entonces, toma una connotación, con esto terminó
toma una connotación de amor y de afecto que quedará como propio de la tradición cristiana. Señor mío y Dios mío, pásame por favor mis hojas que estaba subrayando. Se los voy a leer porque acabo estoy preparando un escrito, pero me llamó la atención lo que pone ahorita el Papa Francisco. Para que tomen más, no porque ustedes no lo tomen, pero para que exhorten a quien no viene a misa. Les voy a decir, porque como que todo lo que acabamos de ver ahorita en esos apenas 4 numeritos, fíjense cómo, perdón, gracias, lo pone el Papa Francisco. Dice así, apenas voy en el número 2, pero no se preocupen, fíjense bien. Dice, la Santa Misa, en el número 6 de este documento. Antes de nuestra respuesta a su invitación, porque tú estás invitado a venir al misterio, mucho antes está su deseo de nosotros. Puede que ni siquiera seamos conscientes de ello, pero cada vez que vamos a misa, el motivo principal es porque nos atrae el deseo que Él tiene de nosotros. Señor mío y Dios mío, Él desea verte aquí. Él quiere verte aquí. Él te invita aquí y te va a decir lo siguiente. ¿Por qué quiere verte aquí? Porque quiere entregarte su amor y que te dejes atraer por Él. Y con esto termino. No va a haber misa, pues bueno. No, no es cierto, hay mucho.